minutos. A esta hora estamos ya con José Gargurevich, director ejecutivo de Proética, para hablar del cierre de una etapa en nuestro país, que es el cierre de la etapa o la era unicameral. 31 años de unicameralidad en nuestro país. ¿Qué cosa nos ha dejado y qué esperar de esta nueva etapa que nos vendieron, digamos, como un Congreso bicameral que va a permitir una mejor representación del país y mejor calidad, en este caso, de las leyes? Pero si acaso de fondo está el hecho de quiénes representan o quiénes han llegado al Congreso bicameral. La calidad pasa también, la calidad personal, digamos, y la preparación de quienes ahora asumen este Congreso bicameral. Decía que estamos con José Gargurevich para analizar este tema tras 31 años de esta etapa que cierra nuestro país. ¿Qué nos ha dejado este Congreso unicameral? Es una etapa opaca, ¿no? Pienso, en términos de integridad, de transparencia, que es lo que nos toca como Proética opinar. Creo que es una etapa opaca y que en los últimos años, en los últimos 10 años, el Congreso decidió salirse de las normas del control gubernamental. Recordemos, para mí ese es un primer elemento clave. Es decir, la Contraloría no puede ir sobre el Congreso, ¿verdad? Entonces el Congreso, siempre bajo esta bandera de que somos el primer poder del Estado, pero es un poder más del Estado, es el primero que debería saber rendir cuentas frente a las normas del control externo de la Contraloría. Entonces, yo sí creo que un llamado en estas dos cámaras es volver a ese sistema. Es el primer gesto político que las dos cámaras tienen que hacer es: yo me pongo bajo las reglas del control como cualquier otro poder del Estado. Y entonces ustedes pueden supervisarme, ustedes pueden saber cómo pido mi presupuesto, cómo lo gasto, ¿verdad? Por qué tomo decisiones discrecionales sobre bonos y no tengo ningún procedimiento, ya. Yo creo que ese es un tema importantísimo que, como lección aprendida, este Congreso lamentablemente nos está dejando, ¿no? Muy dañina. Muy dañina, porque después de todo es opaca y termina siendo privilegiada para un conjunto de funcionarios que no tendría por qué hacerlo, ¿no? Exacto. Lo otro, creo yo, es la necesidad de eliminar la Comisión de Ética. La Comisión de Ética ha demostrado que no tiene ningún sentido, que es un ejercicio de prebendas, que cuanto más tiempo dilatas un proceso, empiezan los favores, ¿verdad? Y se perdonan entre ellos. Entonces, creo que también es un gesto importante de este Parlamento reconocer que la comisión nunca funcionó, ¿no? ¿Cómo nos van a demostrar a los ciudadanos que ante conductas flagrantes, Melissa, por acá estamos hablando de conductas flagrantes, lo que hemos visto, congresistas que les pegan a un inspector de policía, a un inspector de tránsito, ¿verdad? Frente a esas conductas, en otros países lo que hay es sanciones ejemplares efectivas. Es decir, tú conformas una comisión de independientes, de gente muy especializada, que en menos de 90 días, solo con ver, solo con mirar el hecho... ¿Qué más necesita? Exacto, lo suspenden. No tienes que hablar, no tienes que deliberar nada, porque tú abres la cancha de deliberar y ahí viene el truco de la trampa. Y lo suspendes. Mira, tú suspendes a 1, a 2, a 3. Eso, para la opinión pública, es muy fuerte. Eso va a ser disuasivo, ¿no? Claro. Querrán eliminar la Comisión de Ética. Yo esperaría que este Congreso, desde la primera presidencia, nos diga que la va a eliminar y va a tener otro tipo de mecanismo. ¿Y ahí a quién le tocaría? ¿A la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, ese tipo de decisiones, por ejemplo? Lo que pasa es que ahora cada una va a tener, digamos, que tener, así es, sus propios arreglos. O sea, en teoría cada ¿no? una tendrá su comisión de ética, Tendría, pero más bien debería haber como un arreglo, digamos, institucional para todo el Parlamento. Ahí le toca a la Oficialía Mayor del Congreso pensar eso también. A ver, veamos a quién colocan en ese puesto, que es clave también, ¿verdad? Exacto. Y lo otro que tiene que ver con la forma de legislar es la opacidad que también ha habido en la gestión de intereses sobre lo que se legisla, ¿no? En otros países, me dicen, en México, por ejemplo, tú sabes, cuando una ley se va a aprobar, tú sabes los congresistas con quién se han reunido cada vez. Nombre, apellido, fecha, hora, ¿verdad? Y sabes de qué hablaron. Porque la gestión de intereses no es incorrecta de por sí. Nosotros tenemos una ley de lobby, pero no sabemos quiénes son, ¿no? No sabemos por qué ese congresista tiene un vínculo con quién, ¿no? Tenemos que estar escudriñándolo. Ustedes en el periodismo tienen que estar sacando el domingo, miren, lo vimos conversando con tal. En otros países eso es transparente. Entonces, todo proyecto de ley tiene que venir con su anexo que diga, esas son todas las reuniones que se han tenido los congresistas de esa comisión con X personas del sector privado, sector público, de otras entidades. ¿Quiénes son? ¿Qué hablaron? Para que quede transparente,
¿no? Eso no sabemos hacer. Firmamos declaraciones juradas de intereses, pero nunca decimos realmente cuáles son los grupos de interés que nos han llevado el poder. Y en este momento de captura institucional, donde las economías ilegales están tan presentes en los escaños, esto es muy importante. ¿Cómo se vincula esto con minerías informales, ilegales, con comercios ilícitos, verdad? Eso es clave. Creo que ahí también toca, y eso está dentro del marco de este, que te digo, del marco del control gubernamental, que este Parlamento se transparente desde el primer día. Eso yo esperaría, ¿no? Un ejemplo, por citar uno que tengo en la cabeza y me hace mucho ruido, Sí. hace varios días, es el ejemplo de la congresista Camones, que legisla en favor de las casas de apuestas para reducirle impuestos. Así es. Digamos, no hay mayores urgencias, prioridades y preocupaciones en una representante del pueblo que tiene que legislar en favor de casas de apuestas. Así es. Y mira qué interesante sería saber si en los Ha regresado últimos... la Comisión de Economía, supuestamente, sí. bueno, ahí quedará para el siguiente Congreso, supongo yo. En los últimos 2 meses, O ¿cuántos sabe, representantes de casas de apuestas se han reunido con la señora? Exacto. O sea, eso es clave, ¿no? Y al final puede ser que tengan un interés válido, pero hay que saber, porque no se puede legislar bajo esta lógica, como te digo, oscura, de que yo respondo y por lo tanto me pagan un favor, ¿verdad? Entonces, lo que se pide en la gestión de intereses no es que no los haya, es que no sean transparentes, es que no estén registrados. Entonces, creo que ahí tenemos una oportunidad de hablar de la gestión de intereses, no que el Congreso se lo exija al Ejecutivo, sino que el Congreso se autoexija esa lógica. Preguntaba si los 31 años de Congreso y revisando la última etapa, estos 5 años del Congreso unicameral, dejan un legado o algo positivo que recordar. ¿Hay algo que valga la pena, digamos, resaltar? Bueno, ¿sabes lo que yo resaltaría? Es una buena pregunta. Yo resaltaría el hecho de que la separación de poderes no es condición, no te asegura, digamos, que haya un equilibrio, porque el Congreso nos ha demostrado en esta unicameralidad que puede convertirse prácticamente en el gobierno, ¿no? Exacto. En quien decide la política. Eso es lo que hay que recordar, creo. Ese es el Seguramente legado han habido contenidos legislativos buenos, por supuesto que sí. En los últimos 15 años se han creado instituciones y programas importantes que han pasado por el Congreso. que han quedado opacados, lamentablemente. Lamentablemente por estas conductas o por este control que se dice tener del presupuesto. Mira, yo te aprobé el presupuesto, entonces, ¿qué más quieres? Bueno, aprobar el presupuesto es una conducta inercial del Congreso, no es ningún favor, ¿no? Entonces, sí creo que ese es el legado que nos deja. Las dos cámaras, si quieren probarle al ciudadano, que recordemos que la ciudadanía en gran medida no aprobó las dos cámaras, si le quieren demostrar a la ciudadanía que eso es una buena idea, pues desde el primer día debería haber un gesto político. Claro, ¿no? un gesto político de un Congreso, bueno, de un Congreso unicameral que empieza en esta última etapa con más de 600 millones en gasto y que lo duplica. Que lo duplica. Cierra con más de 1.200 millones de gasto. Así es. Sin que nadie le pueda poner un alto. Eso último, sin que nadie pueda hacer nada, sin que ellos rindan cuentas. Tú traes un congresista acá y dices, no, bueno, no tengo que rendirle cuenta a nadie. Se han equivocado, ¿no? Los funcionarios están ahí para rendir cuentas. Y nos han acostumbrado a llevar la agenda a exigirle al Ejecutivo que lo haga. Ahora tenemos que llevarle, me dicen, la agenda a ellos. Ellos tienen la oportunidad. No pueden decirnos, no, así es el reglamento del Congreso. No, tienen el capital político el día 1 para cambiar esa regla. Exacto. Para hacerla, en realidad, ¿no? ¿Y cómo termina o cómo va cerrando este Congreso? Este en realidad es un cuadro, Bruno, ese es un cuadro de septiembre del 2025 que nos muestra a nivel de Latinoamérica cómo está el Congreso. Informe ese de Latino Barómetro 2025. Y tenemos, si podemos quitar por favor el banner de abajo sí, para poder ver justamente Perú. El Congreso peruano, la confianza en el Congreso peruano termina en último lugar con 7% de aprobación, ¿no es cierto? Frente, ahí tienen ustedes, estamos peor que Venezuela, ¿no? Peor que Venezuela, que Nicaragua, en fin, que Honduras. Peor en fin, que democracias que son débiles, precarias o inexistentes, ¿no? que no son democracias. Que no son democracias, así es. diciendo las Ese es cosas el dato que claramente. tenemos que leer de ahí, ¿no? Y Perú tiene solo 7% de aprobación. Esto es dramático, trágico, ¿no? En la encuesta Trágico para la democracia. Obvio, y en la encuesta que hicimos en Proética que el año pasado, obviamente el Congreso aparece en un 80 y tantos % como pasible de esta desconfianza, pero también cuando se le pregunta a la ciudadanía ¿qué institución crees que debería ser la primera en luchar contra la corrupción? La primera respuesta, Melissa, es el Congreso. Claro. O sea, el ciudadano sigue pensando, y qué bueno, que
son nuestras instituciones más importantes las que tienen que luchar contra la corrupción. Claro, que tienen que representar los intereses de quienes han votado por ellos, que los han puesto justamente en ese escaño. Entonces, más o menos por ahí se explica el profundo divorcio que hay entre la ciudadanía, entre el poblador, entre el elector finalmente y el Congreso de la República. Ahora, de por sí la bicameralidad garantiza más o mejor representatividad, mejores leyes, mejores y más profundos filtros, o no necesariamente, pensando ya en la etapa que se nos viene con la bicameralidad. Digamos que le es más difícil a quienes podían tomar decisiones discrecionales y rápidas, pues dos momentos, digamos, se les hace más difícil en la negociación política. Pero depende cómo se hagan las alineaciones y las coaliciones, como todo en la vida, ¿verdad? Entonces sí creo que dependerá de cómo se van a ir dando estos poderes. Yo creo que el Senado, como un revisor, va a tener la tentación de tratar de infiltrarse en las decisiones en la deliberación política de la Cámara de Diputados. Yo creo que esa va a ser la tentación, porque va a estar esperando... Puede cambiar por completo el concepto de una ley, ¿no es Totalmente, cierto? totalmente. Entonces, casi que nos pueden hacer perder el tiempo en la deliberación pública y tú puedes estar hablando de una ley en la Cámara de Diputados, se aprueba y el Senado, porque sí, dice que no. O sea, no sabemos cómo van a utilizar ese poder. Y si por va eso... a ser más engorroso el avance democrático, político en nuestro país o si realmente va a sumarle a esas iniciativas. El Senado se podría estar convirtiendo como lo que pasa cuando le mandan al Ejecutivo y dice, bueno, que lo promulguen o no, ¿no? Y ahí lo observan y lo devuelven. El Senado podría ser ese promulgador o no, ¿no? Y entonces nos van a hacer perder el tiempo si es que no hay una lógica más articulada entre las dos cámaras, ¿no? ¿Qué esperaría respecto a la aprobación de normas que han sido muy cuestionadas justamente de este Congreso, como el hecho de la autonomía de su propio presupuesto, en fin, que se ha duplicado, por mencionar algunas, o estas normas llamadas procrimen, en fin, que han generado justamente este rechazo, esta desconfianza que nos ha llevado al último lugar de confianza con esta institución, el Congreso de la República? ¿Qué debe hacer el próximo Congreso para acercarse justamente a la población y a sus intereses, a los intereses que supuestamente representa? Yo creería que tiene que haber una cercanía entre la materia que se va a legislar y el Ejecutivo que lo tiene que implementar o que tiene que alinearlo a la política pública. Tú quieres sacar algo, como lo han sacado 1000 veces, para, por ejemplo, modificar una regla de la SUNEDO. Pues demuestra que te has reunido con el Ministerio de Educación, con la SUNEDO, con las universidades, ¿no? Eso es lo que tienes que demostrar. No una disposición complementaria final que hay que leerla con lupa para encontrar que querías meter la trampa por ahí. Era a lo que nos han acostumbrado. Entonces, si ellos demuestran que toda decisión legislativa en realidad es un diálogo con esos actores, bueno, cuando llegue la ley va a tener sentido y vas a tener aquí más actores que van a respaldar esa ley. Eso lo hemos perdido, ¿no? Entonces, permanentemente está naturalizado el hecho de que la legislación es una herramienta de poder sobre el otro, cuando en realidad es el último paso dentro de una larga secuencia de deliberaciones. Entonces creo que esa práctica hay que recuperarla, ¿no? Para no esperar a que el Ejecutivo lo observe y que sea una colisión de poderes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué esperar del próximo Congreso de la República, teniendo en cuenta que algunos de sus miembros, hablando de Fuerza Popular, por ejemplo, con la aprobación de esta norma, que para algunos, digamos, es lo necesario, para otros es muy discutible el hecho de que policías y militares pasen, digamos, a ser juzgados en el fuero militar y no en el fuero, digamos, civil? Esto ha sido tomado por algunos como una afrenta, digamos, a los derechos humanos. Y cuando se le consulta a Keiko Fujimori no dice nada. Dice mucho, pero digamos sustancial, absolutamente nada. Cuando se le pregunta qué piensa usted de lo que ha hecho su bancada respecto a este tema, dice, bueno, esto lo han hecho ellos y prácticamente que no tengo nada que ver. Entonces, te deja como en la nebulosa y en un vacío. Esto ya nos da que pensar respecto a lo que se viene en el Congreso bicameral, es decir, un Congreso que va a hacer una cosa y una presidenta que, digamos, va a decir, bueno, el Congreso lo hizo, pues yo no sé, no tengo qué responsabilidad. No podemos tener 5 años de esa conducta, sin duda, ¿no? Porque la presidenta sí creo que tiene que decir más bien, si esto hubiera llegado a mi Ejecutivo, ¿yo qué hubiera hecho? No puede llegar tampoco a decir que recién va a leer la norma. O sea, creo que ahí hay unas prácticas que yo quiero entender que están recién calentando motores, pero
No nos pueden decir que así va a ser la conducta entre el Ejecutivo y el Legislativo, sin duda, ¿no? Entonces sí creo que ahí van a tener ellos que saber cómo lidiar mejor con los contenidos de las legislaciones que tienen que revisar, porque las leyes que llamamos procrimen u otras son leyes que merecen una deliberación pública para que alguien nos explique por qué esa versión es mejor que la anterior. Si alguien lo demuestra racionalmente, pues excelente, pero nadie nos ha demostrado por qué cambiaron esa alternativa, ¿no? Entonces, eso es lo que falta es deliberar esas normas, para que no se sientan, oye, unos están aquí en una acera, otros están en la otra acera. Todos queremos combatir el crimen organizado, eso es lo primero. Exacto. Si todos queremos combatirlo, entonces pongámonos de acuerdo en la mejor alternativa, ¿no? Exacto, exacto. ¿Y qué prioridades, por lo menos 3 prioridades que marcaría respecto al próximo Congreso, que debe tener muy en cuenta y que tiene que trabajar en los primeros días de inicio de esta etapa bicameral? Yo creo que uno es la lucha contra la corrupción, que necesita arreglos legales, ¿no? Por ejemplo, crear una autoridad anticorrupción o fortalecer una lógica independiente del poder político que vigila los poderes, eso le toca al Congreso. Entonces yo sí esperaría que haya ahí una convocatoria a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, a la CAN, de hablar que necesitamos una autoridad autónoma anticorrupción. Ese es un gestazo que yo creo que es importante que parta del Parlamento, ¿no? Y lo otro es que yo creo que hay que revisar cómo el Congreso puede tomar algunas decisiones urgentes sobre la prevención para el niño. Porque nos va a agarrar otra vez en un mismo ciclo y todos van a sacar cuerpo y van a decir que no estaban preparados, que no sabían, que los municipios, que INDECI. Y yo creo que hay que demostrar una visión estratégica y el Congreso tiene que decir, a ver, sabemos qué va a pasar. Entonces, ¿cómo liberalizamos cierto presupuesto? ¿Cómo llevamos a Contraloría a asegurar que se gaste bien, ¿verdad? Que se esté preparando las condiciones para lo que se viene. Esa también es una actitud que el Congreso tiene que hacer, no esperar a que el Ejecutivo falle, que es lo que yo temo que vaya a suceder, ¿no? En detrimento de la población. El Congreso que se ponga a hacer lo que tiene que hacer en esa medida, ¿no? Y otro sector para mí crítico que tiene que ver con legislaciones grandes, tiene que ver con recuperar la fuerza de la SUNEDU en educación, con devolverle presupuesto a las becas. Esos son, otra vez, son señales de que entiendes la sensibilidad de la población. Así como le has subido el bono a tus trabajadores, devuélvele la plata a la beca. Demuestra que esa es tu prioridad. Ya, yo esperaría esos titulares de esas cámaras que tengan ese olfato político de conectarse con la ciudadanía de esa forma, ¿no? Realmente es una expectativa muy... Sí, yo no ¿sí? sé qué país. Bueno, está pero describiendo. pensemos en que el país necesita algo así y nosotros desde la sociedad civil, desde la prensa, presionemos para que esas decisiones sean las que se aborden. Porque si vamos a tener 5 años de estar hablando otra vez de las pullas, que el partido tal, hemos olvidado la política pública, que es el terreno del servicio público. ¿Qué pasa con la institucionalidad, con la estabilidad política? Sí, total. Además, hay también, nuevamente escuchamos voces de quienes señalan, y sí me parece responsable pensar en que hay que mantener, en este caso, la gobernabilidad y en este caso a una presidenta, como es el caso de Keiko Fujimori, que es la que ha ganado las elecciones, aunque todavía no se oficializa, mantenerla estos 5 años y luchar porque se mantenga en su gobierno durante 5 años, porque esto le da estabilidad al país, que esto se entienda en todos los sectores de izquierda, de centro, de derecha, en fin. Eso es lo que nos toca a todos, ¿eh? Porque si desde el día 1 detonamos esa gobernabilidad, pues no tenemos país que vivir. Entonces sí creo que hay que dar chance a que esos sean, por eso mi llamado a que esos sean los gestos políticos. Si no lo son, pues estaría aquí denunciando que no lo son. Pero al menos ahorita tengo un mes para tener expectativa y por lo tanto un mes para tener una demanda real a las nuevas autoridades. Muy bien, ha sido...